La violencia de género es un problema que existe en el Ecuador y en el mundo. Las cifras lo demuestran. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2019, 7 de cada 10 mujeres a nivel nacional ha sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Sin embargo, esto no se visibiliza en los medios nacionales. La manera en cómo se cubren estos casos en los medios de comunicación es un tema importante y de investigar, ya que el lenguaje y la manera de comunicar los mismos puede afectar mucho en cómo persiste esta problemática en la mente de los lectores y consumidores de los medios. Vanessa Terán es periodista y editora y fundadora de un medio feminista llamado Zoila Zoila. Ella explica qué tipos de errores identifica a la hora de cubrir este tipo de casos en los medios ecuatorianos. El mayor problema que veo es la falta de información y formación de los periodistas en perspectiva de género, lo cual provoca que muchas veces en los medios de comunicación tradicionales, en sus versiones digitales y en algunos medios digitales, que hayan errores en las coberturas como de puntos de vista, de cómo se titula la nota, y una cierta revictimización que se hace, y no creo con una intención mala para empezar, sino más por el desconocimiento de esa perspectiva de género. Terán cuenta por qué, en su opinión, se dan estos errores dentro de las redacciones. Cuando no hay esa perspectiva de género, pienso que lo que pasa en los medios es que perpetúan estereotipos y revictimizan a la víctima, y que a su vez eso se propaga entre sus lectores. Entonces, el principal problema que tienes cuando los periodistas y las redacciones y los medios no están preparados para manejar esa información, pueden generar eso, o sea, continuar ese ciclo de violencia. Las redacciones periodísticas y los medios como tal son empresas que siguen un poco en el pasado y que tienen que adaptarse. Incluso en los medios digitales. El Ecuador está bastante atrasado relacionado a otros países del mundo. Entonces, puede ser que ese atraso general se traslade también a un atraso en cómo los medios tratan ciertos temas como la violencia de género. Vanessa Terán explica qué elementos son necesarios para tener una cobertura adecuada y completa con perspectiva de género a la hora de cubrir casos de violencia y femicidios. Hay medios en Argentina, en América Latina, que tal como ha habido la defensa del lector históricamente en los medios de comunicación, ahora hay una persona dedicada casi 100% a verificar que la información que trata el diario hay una perspectiva de género. Esto es no solo a cómo se tratan las noticias relacionadas a la violencia de género o a los feminicidios, sino también que transversalmente en todo el contenido que se produzca en el medio haya una perspectiva de género, haya voces femeninas, haya expertas femeninas citadas, etc. Y por otro lado, pienso que los medios, sobre todo los medios digitales, sí deben asumir ese rol de educar a su público y a sus lectores, no en el sentido de perder la objetividad o lo que quiera, sino de ser ese puente que conecte a los expertos y expertas que están investigando ese tema, que conocen la información, que cuentan con información muy valiosa y muchas experiencias y saben cómo comunicarlo, y rara vez están en los medios siendo citados. Pienso que se tiene que poner en contexto de la sociedad en la que se está escribiendo. En el caso del Ecuador, se tiene que poner en contexto cuántos femicidios hay, qué se considera un femicidio, el hecho de que está tipificado y por qué está tipificado en el Ecuador. Eso es dar datos duros, como por ejemplo que en los casos de femicidios tal porcentaje de veces son ejercidos por la pareja o la expareja de la víctima, citar a expertos que te expliquen por qué una víctima podría seguir con un hombre que es violento y que le amenaza y no se va, y por qué deriva eso en femicidio. Hablar de si es que hay niños o hijos, tener mucho cuidado de cómo se refiere a ellos en la nota. En general, como que no ponerle a la víctima en un lugar de revictimización. Lo que te digo, siempre contactar a la familia, que la familia tenga un espacio en la nota para decir cuál es su perspectiva y qué piensan que pasó. Por último, cuenta una anécdota personal de cuando publicó un testimonio de una víctima de violación en su medio Zoila Zoila.
lo más cercano que yo tengo a esto es, alguna vez en La Soy le publicamos un testimonio de Micaela, que denunciaba a su violador. Fue un testimonio que yo decidí publicar porque yo, como editora, tuve acceso a mensajes, tuve acceso a un montón de evidencias que me dejaban en claro que no estábamos hablando de la versión de alguien, sino de algo que yo podía comprobar que le pasó a la víctima. Obviamente eso no lo íbamos a publicar, se publicó un testimonio, un texto muy personal en el que Micaela contaba su historia. Esto me metió en problemas a mí como editora del medio, esto me valió amenazas, esto fue muy problemático para el medio porque tienes otro tipo de responsabilidad. O sea, una cosa es que Micaela suba a su blog o a sus redes sociales su testimonio, otra cosa es que tú como medio lo hagas. Y esa experiencia me hizo a mí entender muchas cosas de cómo los medios podemos y debemos protegernos de que ese tipo de cosas nos pasen. Yo debía haber sido mucho más cuidadosa, yo debía haber buscado consejo legal y tener súper claro cuáles eran las implicaciones de publicar ese testimonio. No me arrepiento en absoluto, o sea, yo defiendo el hecho de haberlo publicado y me pareció muy importante la reacción que generó y lo importante que fue para Micaela hacerlo. Pero si hubiera hecho, o sea, me hubiera encantado poder contar con cierta información que tuve que aprender a posteriori. Me hubiera encantado tenerla antes de haber publicado el testimonio. Vanessa toca un tema muy importante sobre la necesidad de cubrir los casos de violencia de género y femicidio con una perspectiva de género para que, tanto periodistas como sociedad, puedan comprender mejor esta problemática y ayudar a erradicarla.